Mi nombre es David Nivicela, del segundo de 1, y hoy les voy a presentar cómo calcular el centro de gravedad de una figura. En mi caso me tocó la figura número 7. El primer paso es dividir la figura en figuras conocidas: triángulos, cuadrados, círculos, etc. En mi caso, le dividí en 5 figuras: 2 triángulos, 2 cuadrados y un círculo. Como segundo paso tenemos que calcular el área de cada figura. Por ejemplo, del triángulo 1 es base por altura sobre 2, y del triángulo 1 da como resultado 450. Lo mismo se aplica para el triángulo 2 y sale como resultado 12.5. Para calcular el área del círculo es pi por radio al cuadrado y me da como resultado 19.634. Para calcular el área de los dos cuadrados, como tienen las mismas medidas, el resultado va a ser el mismo, y se utiliza la fórmula lado por lado o lado al cuadrado, y me da como resultado 25. Como tercer paso tenemos que calcular el centro de gravedad en X y Y de cada figura, pero primero necesitamos un punto de referencia, o el punto 00. En mi caso se encuentra en la parte inferior izquierda de la figura. Ahora que ya está el punto de referencia, calculamos el centro de gravedad de cada figura. Para el triángulo 1 es un medio de la base y nos da como resultado 15, pero esto se debe calcular desde el punto de referencia, por lo tanto se suma la longitud o base del segundo triángulo, el cual es 5, y me da como resultado 20. Lo mismo se aplica para el triángulo número 2, pero en este caso, como la punta del triángulo es mi punto 00, el centro de gravedad sería 2.5 y no tendríamos que sumarle nada más. Para el círculo, la fórmula para calcular el centro de gravedad es centro de gravedad igual al radio, lo cual nos da 2.5, pero como tiene que ser desde el punto de referencia, le sumamos 27.5, lo cual daría como resultado 30. Para el cuadrado 1 es la base sobre 2, en este caso nos daría 2.5, pero como necesitamos sumarle, calcular desde el punto de referencia, nos daría como resultado 7.5. Lo mismo para el cuadrado número 2, la misma fórmula, y en este caso se le sumaría 30, porque se debe calcular desde el punto de referencia, dándonos como resultado 32.5. Paso, necesitamos calcular el centro de gravedad en Y. Es el mismo procedimiento pero con diferentes fórmulas. Para el triángulo es 1/3 de la altura, y en el caso del triángulo 1 daría como resultado 15. Se suman los 5 porque se debe calcular desde el punto de referencia. Para el triángulo 2 la misma fórmula y daría 1.66 como respuesta. Para el cuadrado 1 es la altura para 2 y me daría 2.5. Para el cuadrado 2 se tendría la misma respuesta porque tienen las mismas medidas. Para el círculo es lo mismo, la misma fórmula anterior. Centro de gravedad del círculo es igual al radio, pero en este caso se le suma los 20 porque se tiene que calcular desde el punto de referencia, lo cual nos daría 22.5. Como último paso necesitamos calcular el centro de gravedad total, para lo cual usamos la siguiente fórmula en X: es la sumatoria del área de cada figura por su centro de gravedad en X, todo eso sobre la sumatoria de las áreas, y me da como resultado 19.157. Se utiliza la misma fórmula en Y, solo lo único que cambia
es que se utiliza el centro de gravedad en y me da como resultado 13.094. En conclusión, el centro de gravedad se puede aplicar en la vida cotidiana, por ejemplo, en la arquitectura, en la estabilidad e integridad estructural de los edificios y casas, en el transporte y vehículos, en el- para mejorar el rendimiento y la seguridad. En el caso de la figura que realicé, se podría utilizar para repuestos de maquinarias, para piezas, las cuales necesitan tener equilibrio para no descalibrar las máquinas.